Bueno, otro programa de Haciendo Generación. Este es nuestro cuarto grabación. Mi nombre es Enrique Toledo, soy director ejecutivo de Sociedad Sinergia. Conmigo me acompaña el socio David Carrasquillo, que es socio de Sociedad Sinergia. Y hoy estamos en Caguas, Puerto Rico, en el proyecto Urbapié, con los compañeros Seosomar y Vanessa Ortiz. Ya por fin puedo decir los nombres correctamente, ¿no? Entonces hoy vamos a estar hablando de este proyecto muy fabuloso, muy interesante, a la misma vez con mucha fuerza juvenil, pero que ha podido integrar diferentes generaciones, y también no solamente es un proyecto que nace desde una perspectiva de clase media, sino que logra expandirse y logra transformarse a la misma vez. Es un proyecto que merece ser atendido, estudiado, porque se sigue expandiendo. En esta ocasión, en este programa, voy a dejar al compañero David, que es el que va a hacer las preguntas guías, que nos va a ayudar a entender este proyecto y todas las ramificaciones que tiene este proyecto aquí en Puerto Rico. Pues bueno, David. Pues sí, en esta serie que estamos sacando de Haciendo Generación, pues estamos saliendo a la calle para ver diferentes proyectos, mayormente contextualizados en el post-huracán, y cuáles fueron las estrategias, las diferentes para pues, atender esas necesidades que siempre han estado ahí, pero se acentuaron después del huracán. Yo conozco este proyecto sumamente bien, he visitado el proyecto muchísimas veces, así que me consta de que muchas de las cosas que nosotros promovemos en Sociedad Sinergia, en Haciendo Generación, pues son parte esencial de este proyecto. Así que, pues nada, tomando como pie forzado para empezar la conversación, pues les dejo saber que este ciclo de Haciendo Generación pues tiene unos puntos bien en común entre ellos, que pues casi todos los proyectos tienen algún tipo de elementos vinculados a las ocupaciones de espacios particulares. Tiene que ver mucho con el abandono, tiene mucho que ver con el vínculo comunitario entre las diferentes organizaciones que estamos visitando y las comunidades donde están ubicadas. Así que dentro de ese contexto, que es básicamente el discurso de Urbapié, me gustaría pues que presentaran que en términos generales, ¿qué ustedes entienden o definen que es su proyecto de Urbapié? Pues, bueno, Urbapié, para hacerlo bien corto, es una organización comunitaria que gesta proyectos culturales para el desarrollo socioeconómico. Eso es como lo vemos, como lo pensamos, bien simple. Pero a la misma vez, pues, es un espacio de generar puntos de encuentro en la misma comunidad. Porque antes de crearse, una de las cosas que llamaba mucho más la atención era que en Caguas, en base a la población, ¿verdad?, un municipio que tiene 140.000 habitantes más o menos, ha bajado después de María, porque los espacios comunales no estaban llenos de gente, no estaba pasando una actividad cultural más allá de la que generaba el municipio. Que obviamente hay unos espacios que ya han sido, ¿verdad?, bastante activos desde otra perspectiva, desde otra dinámica, pero ha sido el esfuerzo de muchos actores quienes lo llevan. Entonces, en este caso, pues la comunidad en sí no tenía como una organización o un puente que conecte realmente la actividad cultural constante de la cotidiana, de mantener espacios abiertos, de que ese espacio que esté cerrado funcione para algo, tenga sentido más allá de estar ahí en deterioro. Los espacios públicos, porque el paseo, ¿verdad?, mermó mucho la actividad económica y muchas tiendas han cerrado, pero desde que nosotros estamos aquí, pues también muchos otros han abierto, así que pues, rescatar, ¿verdad?, esos espacios públicos donde nos podemos encontrar, caminar, ver al vecino, ver a la gente. Y cuando empezamos a hablar, pues empezamos a construir cosas también en común, ¿verdad? Porque si vivimos en el mismo espacio, tenemos las mismas necesidades, pues nos unimos para trabajar en común. Mira, me parece que, o sea, cuando David les pregunta, ¿no?, lo que ustedes son y ustedes van definiendo, lo que me indican es, había un vacío. Había un espacio, pues había literalmente un espacio vacío
pero también falta de espacios de encuentro. ¿No? O sea, que ustedes, residentes de Cagua, caminaban por aquí, por el centro del pueblo, y encontraban, pues aparte de que espacios cerrados o espacios abandonados, pero también quizás por la memoria que tenían pasada de niños, no sé, ustedes me dirán, que habían espacios donde ustedes se encontraban. Y esos espacios, pues estaban, vamos a poner, desactivados. Desactivados, O sea, exactamente. háblenme de eso, como que, Bueno, o sea, ¿cómo era la dinámica? Conectando a esa pregunta, o sea, yo creo que la pregunta más, para ponerlo en el lenguaje de ustedes, yo creo, es ¿por qué urbe a pie? ¿Por qué no urbe en carro? ¿Por qué no ruralía a pie? Bueno, Un poco yo creo que el mismo espacio, ¿verdad? Porque los cascos urbanos son construidos en una época en que no existía carro, así que están pensados desde la perspectiva del caminante y de otra manera de ver la ciudad. Y entonces pues rescatar un poco eso, porque ya que está construida de esa manera, cuando empezamos a meter el carro y otras cosas que no necesariamente la dinámica pues funciona, y empiezan a haber estos tipos de problemas de estacionamiento, lugar para estacionarse, etc. Y rescatar un poco el caminar por el espacio y caminar es saludable, o sea, toda esta cuestión que tiene el caminar y caminar nos hace encontrarnos, porque en carro no podemos hablar, pero si yo paso, la vecina me saluda, hablamos, conozco a alguien más, etc. O sea, y la misma galería también, ¿verdad? Se convierte en un espacio en que hacia nosotros llega gente que necesita espacios para reunirse y para hacer cosas, para dar clases de yoga, para tener un círculo de lactancia, de apoyo a la lactancia. Hemos dado clases de formación política, de muchas cosas de arte. Así que sí hacen falta esos espacios donde la gente pueda hacer cosas y que no se les pida, que no se les alquilar un lugar y tener que incurrir en estos gastos onerosos para hacer cosas para la misma comunidad, porque todos estos servicios son gente voluntaria que nos quiere brindar a la ciudad. un poco sí, urbe a pie porque la gente está a pie. O sea, la gente anda en carro por ahí fuera de las urbes, pero en los espacios urbanos la mayoría de las personas caminan, se conectan, tienen toda una red de apoyo alrededor de esa caminata y tienen hasta historias que contar, historias que revelar. Un espacio, los centros urbanos se prestan también para fantasear también, para generar esa chispa constante de ver los cambios. Cuando se reúne tanta gente en un espacio como este, que en algunas horas tiene miles de personas y en otras horas quizás eso se reduce a 500 o a qué sé yo, por decir un número, pues notas que hay cierta añoranza también por tener un espacio donde todo el tiempo pueda ocurrir algo distinto, que te llene de esa emoción, de lo mismo que buscamos a veces en otros espacios fuera del mundo, fuera de Puerto Rico, que lo podamos encontrar acá también. A veces hay gente que te dice, pero ¿por qué no te has ido? Vete a otro sitio, construye eso en otro lado, o qué sé yo, hay más provecho para ti en otro país. Y uno siempre recuerda que si la gente se hubiese ido de sus países, pues nadie hablaría de lo bueno que tienen, porque la gente lo hubiese hecho en otros lados. Y hay que a veces pensar que lo que queremos es bien posible si lo logramos ejecutar y logramos que la misma conexión que se genera en la cotidianidad resulte en algo positivo. Y yo creo que para eso los espacios se crean para encontrarse y porque la gente cuando se encuentra crea. Sí, pero no es cualquier encuentro. Claro. Es con lo que viene con lo que dice David. Es el encuentro, ya tiene una metodología. Y la metodología es las patas. O sea, seguro, caminar. Caminar. Y caminar tú generas espacio no solo de encuentro, de creación. De creación. Eso es lo que yo veo como una propuesta implícita en lo que ustedes están hablando. Porque de hecho, el hecho de caminar, la gente pasa por aquí también al paseo y puede que haya un karaoke o que haya música o alguien pintando y el arte, ¿verdad? Que se puede compartir también de esa manera, el comercio, etcétera. Tener una experiencia en ese camino. Y accesible. Y entonces la palabra que se sigue repitiendo es encuentro, y como a mí me consta también de haber estado en diferentes actividades de ustedes, pues ese concepto de la diversidad y de los encuentros, reconociendo que
las poblaciones o las personas que nosotros o que se atienden en este proyecto pues no son homogéneas, que hay una No son diversidad. homogéneas, ciertamente. ¿Podrían abundar un poquito en cómo ustedes ven esa visión de la ciudad como ente de encuentros de diferentes personas y cuál ha sido su experiencia o sea, con qué personas ustedes han lidiado en este proyecto? Pues, Yo no sé, ese esa es rostro dice- como un par de preguntas, pero no sé, Vanessa, si... Ok. ¿Me haces un resumen otra vez? Pues, o sea, por ejemplo, a mí me consta que las poblaciones que ustedes han atendido en este proyecto tienen una gama sumamente amplia. Tenemos, por ejemplo, las clases de arte, de clases de dibujo, pues hay niños y hay adultos también, niños que van de 7, 8 años y adultos también. En el huerto tenemos gente de la tercera edad que nos ayuda con el huerto, ¿verdad? También tenemos muchos asesores, mucha gente que son nuestros padrinos, que nos asesoran, son gente también Pero son certificada. realmente asesores o tienen que hacerlo así. No, Son son... así. Ellos dan el consejo, no son... Ellos saben que nosotros somos medios loquitos, o sea, que es una cuestión de ok. nos dejan fluir. Pues nos asesoran y nos abrazamos mucho y O sea, en el consejo que ellos dan se incorporan al proyecto como parte de la diversidad de gente que tienen. definitivamente, porque nosotros hacemos reuniones, que tenemos un pleno y ahí pues hay una representación de jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, niños y hasta los perritos, las mascotas llegan. Porque se da, ¿no? Como estamos en el paseo, todas esas dinámicas que se pueden hacer. Así que atendemos a todo tipo de público, damos clases de yoga y viene gente hasta de 60, 70 años a hacer las clases de yoga y jovencitas también. Así que pues es como una representación, ¿no?, de la comunidad. También tenemos escuelas cercanas, pasan muchos estudiantes, así que Y preguntan ellos, los estudiantes. sí, siempre preguntan por las clases de arte y sí. Yo creo que a mayor cantidad de necesidades uno logra suplir, ¿verdad? A mayor diversidad de públicos se acercan. La boutique, por ejemplo, comunitaria, que es otro espacio que tenemos, ese espacio, cuando tú llegas a cierta hora, lo que tienes son muchas doñas de la comunidad hablando de lo que sea. Pero entonces tienes como 5, 6, 7 que quizás no estarían aquí en la galería ni en el huerto, porque a lo mejor no es el interés que tienen todavía, pero en la boutique se sienten seguras y parte de un espacio y pueden conversar y pueden tener esas tertulias. Y eso yo creo que es bien interesante porque nutre. Es como si fuese una red, ¿no? Va nutriéndose cada uno de los otros grupos. Y en el caso de nosotros, pues somos conservadores en el sentido, no sé, pero no tan conservadores. Y la gente cuando se acerca dispuesta a esas posibilidades, a soñar y a creer. Y yo creo que la gente ha confiado en nosotros, nos ven como jóvenes muchas veces, nos ven como iguales otras veces, nos ven como personas que tienen que guiar otras veces y rescatar también, porque es un proceso continuo, un proceso de aprendizaje y asumirlo siempre es como que el primer paso, y cuando uno lo asume y luego lo internaliza y luego lo vas llevando a cabo, pues te das cuenta de que hay mucha gente que está buscando lo mismo también que se inició en un principio, así que se sigue generando, como yo llamo el ecosistema. Quería hablar del proyecto Hermanos y Hermanas de la Calle, que sale también de la boutique, ¿verdad? O sea, pero antes del proyecto, ¿qué es la boutique? Sí. ¿Qué es eso? Mira, Yo no sé. Bueno, Urbiapie tiene varios proyectos, porque Ajá. nosotros luego de María, hemos crecido mucho, porque hemos ido llenando diferentes necesidades. Luego del huracán hicimos un comedor social. Ok. Y un comedor social abrieron nosotros un espacio abrimos para un comida de todo el espacio mundo. para cocinar, porque luego del huracán pues mucha gente no tenía dónde cocinar, mucha gente no tenía para comprar comida, etcétera. Todas las necesidades de la comunidad se vieron bien crudas ahí, ¿no? Y la gente empezó a buscar cómo yo puedo satisfacer mi necesidad. Nosotros, junto con otra organización, el CDP, pues hicimos el comedor social aquí al lado.
y hacíamos alrededor de 500 platos de comida diario, entre desayunos y almuerzos. Y ahí empezamos a recoger, los mismos vecinos trajeron lo que tenían en su casa para que no se dañara, así que empezamos a hacer un centro de acopio. Nos llegaron donaciones de comida, de dinero y también de ropa, de juguetes, de todo lo que la gente podía traer. También porque habían personas que se iban a tener que mudar de Puerto Rico, así que entregaban sus pertenencias, entregaban los apartamentos y luego venían y entregaban lo que no se iban a llevar. Que eso también pues era parte de la realidad que estaba viviendo Puerto Rico en ese mismo momento. Como empezó a llegar tanta ropa y esas cosas, porque empezó a llegar de todo, abrimos esta tienda que es como el Salvation Army. Es una tienda de segunda mano donde los artículos se venden por $1, $2 para recaudar fondos, ¿verdad? Y para el mismo mantenimiento de la tienda. ¿Y siguen recibiendo donaciones de seguimos ropa? recibiendo donaciones de todo, de ropa, de muebles, de todo, porque nosotros podemos suplir, ¿verdad? Si nosotros no lo usamos, podemos suplir esa necesidad de alguien más que... O sea, que lo realmente necesite. montaron un tipo de ejército de salvación. Sí, básicamente. Sí. Básicamente, Sí. básicamente. O sea, y fue por las circunstancias. Sí, y además de eso, pues desde ahí también empezamos, porque tenemos un huerto comunitario, ese es otro proyecto también, que es un espacio rescatado. ¿Cómo que rescatado? Rescatado, ¿Qué porque es eso? eso estuvo... Eso me suena a ocupación. Pues sí, me gusta decir que los rescatamos porque estuvo ahí 30 años haciendo nada. Okay. Y era básicamente un hospitalillo, ¿verdad? Y entonces el lugar lo rescatamos, hicimos un huerto y preparamos un espacio para el proyecto que llamamos Hermanos y Hermanas de la Calle. Tenemos un churi donde se hace un intercambio de agujas, también se reparten condones para los trabajadores sexuales, ¿verdad? Ese es un programa de reducción de riesgos. Así que servimos a diferentes tipos de poblaciones, desde indigentes o adictos o De hecho, personas mayores. ahora que tocas un tema, ese tema en particular, hace como 3 años, ya yo perdí el sentido del tiempo, pero hace como 3 años yo creo que yo vine a este espacio para un taller que se llamaba La despenalización de la putería. De la putería, exactamente. ¿Podrían explicar sobre eso? Porque yo creo que, Sí, porque encuentro tan gracioso que Omar haya dicho que son conservadores, por favor. No, y también un concepto que yo no se lo voy a debatir porque estoy de acuerdo con ellos, pero es trabajadores sexuales, ¿qué es eso? Para los cibernautas, trabajadores sociales es el término que se utiliza para las personas que tienen pues, los mal llamados, las prostitutas, los que venden su cuerpo, pues el concepto de trabajador sexual, pues es dándole una legitimidad de que es un trabajo que siempre ha existido y que merece ser protegido, porque va a seguir existiendo. Y que no solamente lo hacen mujeres, los hacen hombres, trans, sí. etcétera, o sea que es un trabajo sexual que es para... Y entonces, pues el Y enfoque pues- que tienen es un enfoque de convivencia. Pero combinándolo con muchas de las preguntas que se le han hecho, ese concepto de la diversidad dentro de la urbe y dentro de la ciudad, pues incluye todo eso. Y eso a mí me encanta de este proyecto porque lo incluye y no lo incluye tímidamente, sino que abiertamente, o sea, tenemos murales y tenemos un montón de cosas que llaman a cosas que normalmente están como por lo bajo, pero aquí they embrace it, o sea, es como parte de lo que se quiere promover. Entonces ese taller en particular, pues me gustaría que de alguna forma como que le explicaran a la gente pues cómo eso está vinculado al tema de la ciudad, o por qué se dio eso, dónde salió la idea. Despenalizando la putería fue como el primer intento de traer un tema como el trabajo sexual, reconociendo, ¿verdad?, todas las luchas que han tenido en diferentes países, en diferentes comunidades del mundo, y cómo empezamos acá en Caguas a hablar de eso en un espacio donde hay varios focos de trabajo sexual, pero también ese gozarnos la putería y despenalizarla, porque creemos en que sí, en que nosotros no creemos en que se debe penalizar por usar marihuana ni por usar cualquier otra droga. Nosotros creemos como organización también en la medicalización, sí, pero también en la legalización recreacional. Creemos en que las cosas hay que trabajarlas desde una visión más salubrista, más holística, más empática, más solidaria y que no excluya. Nos topamos, la realidad es que la boutique, por ejemplo, van muchas a comprar y muchos a comprar ropa que la van a usar por las noches, o sea que el ecosistema se nutre
precisamente de la comunidad, que es bien diversa y bien distinta. A pesar de que muchos de nosotros podemos ser de un ala más independentista, incluso nos han dicho anarquistas y asocialistas y todo ese tipo de dinámicas, la realidad es que no todos somos de alguna ideología particular. Aquí han venido estadistas y han sido parte del corillo, han venido de todas las ideologías y han sido parte. Porque lo que nosotros creemos es cómo construimos, respetando las diferencias. Tampoco es que vamos a aceptarlo, ¿verdad?, todo ahí por bueno, ni tener escrutinio, pero sí creemos en las posibilidades y en el desarrollo de las personas. Y además es cómo ese desarrollo desarrolla la comunidad, no la estanca, sino al contrario. Y no es una paja mental ni nada por el estilo, porque el proyecto está totalmente vinculado a un desarrollo y desarrollo económico. Claro, sí. ¿Cómo ustedes entienden que esa historia de desarrollo económico tú la podrías explicar a alguien? Es bien difícil. Pero antes de eso, porque es que entró en mi ámbito. Te hizo dos preguntas en una. O sea, la historia del desarrollo económico. Es la historia del desarrollo económico y qué también entiendes por desarrollo económico. Entonces, a partir de cómo vas narrando la historia del desarrollo económico, implícitamente estás dando una definición. Y aquí en Puerto Rico, pues, como que la gente obvia o evade responder eso. Y ustedes tienen una propuesta que se ha ido construyendo en los lazos que ustedes están haciendo con la gente. Entonces, pueden tener en base a esa experiencia quizás una visión o una definición o un marco diferente de lo que pueden tener por desarrollo. Por eso te pregunto, antes de entrar de la historia, hasta ahora, ¿cómo usted, hasta ahora? Porque eso se sigue hilando. Claro, seguro. Eso se sigue hilando, hasta ahora. ¿Cómo es que ustedes podrían definir eso y por qué llegaron, para tomar la pregunta de David, ¿por qué llegaron a esta definición? O sea, ¿cómo llegaron a esta definición? Que el valor que nosotros hemos desarrollado, o sea, nosotros hemos añadido un valor a la comunidad, pero no necesariamente podemos llamarlo desarrollo económico como normalmente se entiende de crear un capital, un dinero, sino que nosotros hemos encontrado las maneras, ¿verdad?, de satisfacer las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, con la botica a precios más bajos, o si la persona tiene la necesidad, se le hace la donación, porque, ¿verdad?, estas son donaciones que nos llegan. Así que más que dinero, desarrollar un capital, hemos desarrollado un capital humano que tenemos a nuestro alrededor, que son todas estas conexiones que hemos hecho para poder satisfacer nuestras necesidades. Porque la realidad es que levantar dinero y capital en este momento en Puerto Rico es bien difícil, y mucho más para organizaciones como nosotros, sin fines de lucro, comunitarias, y que llevamos poco tiempo, que estamos luchando con un sistema bien difícil, capitalista, etcétera, que nos impone muchas trabas, ¿verdad? Legales, etcétera, porque tenemos que cumplir con un montón de cosas para poder subsistir como corporación sin fines de lucro. Pero ahí estamos dando la batalla y hemos, pues, encontrado esas maneras de añadir valor sin necesariamente monetario. Y hasta hemos pensado quizás hacer nuestra propia moneda en cuestión de horas voluntarias versus el servicio que te podemos dar, como un plato de comida, ropa, etcétera, otro tipo de necesidades. Yo creo que obligado. La economía no es como que, me imagino que no es una... Mira, yo le voy a hablar bien claro. Yo no tengo una definición exacta de lo que es el desarrollo económico. Nosotros la estamos construyendo con la cotidianidad porque creemos que en la cotidianidad está la solución para ese desarrollo económico. Pero sí, como dice la compañera, hay un desarrollo de capital social que dentro de la innovación que habla tanta gente y tanta vaina que se escribe por ahí, es bien importante que se repiense, ¿no? ¿Qué es esa innovación social? ¿Cómo esa innovación social aporta al desarrollo de esa comunidad? Porque yo en lo personal, y hablo por mí, no por la organización, y creo que quizás lo comparten ellos también conmigo, a mí me harta ver que la gente pone una estadística, un problema, una solución, y te dice para tal fecha no va a ocurrir esto, qué sé yo, la desigualdad.
la ONU, un montón de organismos internacionales se ponen a hablar de eso como si fuese posible y hasta te crean la esperanza de que en el 2020 ya no va a haber desigualdad económica. Entonces, cuando tú te crees ese discurso, no por ingenuidad, sino porque lo dicen estos organismos que son casi convincentes, tú dices, ¿cómo ellos o sea, te preguntas cómo verdaderamente esta gente lo va a hacer cuando tú en la calle estás viendo cómo esa desigualdad se manifiesta constantemente. Y esa desigualdad está precisamente en que los espacios estén abandonados, que no hayan medidas concretas de cómo una comunidad desarrolla su propio entorno para estar bien. Es gentrificación. ¿Y qué es gentrificación? Pues traer un montón de gente que tiene las capacidades económicas para adquirir la calidad de vida que tú le estás negando a la gente que vive ahí, en mi opinión. Los desplazas, ¿no? Porque O sea, es un desplazamiento. Un desplazamiento. De uno por la de otro. como Eso es hemos lo que visto en entendí. Santurce, por ejemplo, ¿verdad? Se ha visto en áreas donde pues, hacen bloques completos nuevos y la gente que vive ahí no es la misma gente que vivía antes porque la gente que vivía antes allí no tiene esa capacidad económica para vivir en ese sitio nuevo. O sea, ¿por qué sacrificar las bondades que tiene una vecina que lleva 100 años viviendo en el mismo espacio, que ha construido toda una familia con la comunidad y se siente y se ve, se palpa? ¿Por qué sacrificar eso por el bienestar para otros? Ahí como que hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces un poco la economía debe ir dirigida a buscar la equidad entre todos, buscar esa justicia social, buscar esa justicia de cómo esta persona y yo, no importa que tengamos como baraje, gozamos de una calidad de vida, ¿verdad? Y esa calidad de vida se construye en los espacios, se construye en los encuentros, se construye desde tener cero, que a veces al principio lo decíamos, ¿verdad? Que no hacen falta grandes presupuestos para construir, para soñar, a tener esos presupuestos. Porque uno tiene que pensar entonces cómo mantienes esos espacios vivos, activos, llenos de gente todo el tiempo, cómo conviertes eso más que en un estilo de vida, en una noción de vida, en una forma de crear vida, en cómo nos constituimos como gente. Entonces yo te quería preguntar, entonces me estás hablando de calidad de vida, Claro. que es un concepto realmente ideológico, o sea, una idea de la vida. Sí, definitivo. Entonces, esto último ya me dijiste que, pues, quería preguntarte, porque ahí es que parece que está, lo que entiendes por desarrollo económico, te entendí, es equidad, satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Y entonces, construir una noción y compartir una noción de calidad de vida. Que Y se co- todo- Y entonces, y ahí es que viene, el detalle está, el diablo está en los detalles, ¿no? Claro. Pues entonces ahí te iba a En el decir, truco. hasta ahora, porque siempre es hasta ahora, porque el proyecto, como estás caminando, Urbapié, estás caminando y sigues caminando, pues a medida que vas caminando, esto va a seguir creciendo, va a seguir cambiando las ideas, supongo, pero hay una matriz que hay unos principios, calidad de vida, equidad y satisfacción de las necesidades humanas. Entonces te preguntaría, entonces, ¿cómo Urbapié va concibiendo la calidad de vida? Pues miren, en ¿Y muchas... cómo llegaron a cómo estás llegando a esa conclusión? Para retomar la pregunta de David. En muchas negociaciones, constantemente, no hay una forma de ver la calidad de vida como una sola cosa. Y más cuando se construye con tanta gente todo el tiempo, ¿no? Que a veces decimos, hay toda una estructura legal jurídica detrás de la organización, ¿verdad? Porque es una organización inscrita, funciona como una corporación, tiene que reunir todos unos estatutos. Pero en la comunidad no hay forma de que haya alguien que tome una decisión que pueda afectar a todo el mundo por beneficio de la corporación. Porque es tu gente, es la gente que está ahí, entonces tú quieres que estemos bien y conversamos estas cosas todo el tiempo. Yo creo que un poco la calidad de vida se ve en los proyectos que hacemos. Por ejemplo, el huerto es un proyecto que nosotros le tenemos mucho cariño, ¿verdad? Porque creemos en la autosustentabilidad alimentaria y en la sana nutrición. Y eso es calidad de vida cuando tienes salud y puedes tener acceso a alimentos frescos, orgánicos, etcétera. Y entonces Omar tiene este sueño que me parece fantástico de tener 10 cuerdas de terreno en el pueblo sembradas. Vamos a ver, hemos conquistado dos vueltas solares, hasta ahora. vamos para el tercero.
Y ojalá se nos dé, ¿verdad?, tener la ciudad sembrada por ahí. Creo que me parece como un elemento, ese elemento que ofreces de calidad de vida es bien importante, es como que la soberanía alimentaria, ¿no? Claro, Tú exacto. decidir lo que te estás comiendo, ¿no? Me parece que otra cosa que están hablando es la convivencialidad, Sí. tener una buena convivencia. Nosotros tenemos un señor que se llama, de apellido Sayas, que llega lunes, miércoles y viernes a hacer terapia. Es un señor de 60 años que tiene unas condiciones y ha decidido invertir su tiempo, ¿verdad?, en esa terapia. Él llega al huerto, asume tareas, hace trabajo específico y en el relajito ha perdido 15 libras, se siente mucho más jovial, está mucho más contento, tiene más energía. O sea que esas son las historias de vida que nos validan totalmente esa calidad de vida de la que habla mi compañera ¿verdad?, y la que Sí, buscamos. en este caso, una calidad humana, de la Sí. relación humana. También Sí. tenemos clases de yoga y las clases de yoga mucha gente son fieles a su clase porque se sienten mucho mejor, han bajado de peso también, han mejorado sus condiciones de salud gracias a la clase y los consejos, etcétera. Así que pues todos somos holísticos, entonces no solamente también la salud mental, ¿verdad? Un poco tenemos un psicólogo que nos hace unas horas voluntarias para nosotros, porque convivimos también, no solamente trabajamos juntos, vivimos juntos, ¿no? Somos parte de la comunidad y pues tenemos que lidiar con todas las cosas que pasan en la comunidad, problemas, peleas, situaciones, todo. Sí, o sea, sea, mi experiencia ha sido que ustedes hacen una mezcla de todo eso, que ese acceso a los servicios pues no es solamente un acceso monetario o un acceso del vínculo con la otra persona, sino que también es un acceso físico que se manifiesta en la urbe y que se manifiesta en el uso de los espacios públicos. Y quería añadir el arte, que no hemos hablado del arte, pero eso es una parte fundamental de Urbi a Pie, ¿verdad? Porque uno de nuestros fundadores es artista, además Omar es poeta. Así que las artes son bien importantes en Urbi a Pie y han sido el motor para generar esa economía, ¿verdad? Porque con las ferias hacemos todavía, la tenemos un poco en pausa. Una feria donde en el paseo la llenábamos de artesanos y teníamos como 20 y pico de artesanos, ¿verdad? En algún momento, que eran gente con un mercado urbano que hacíamos aquí. Teníamos 20 y pico de artesanos que básicamente vivían de lo que generaban aquí en el paseo. Y en esa feria pues también teníamos música, arte, pintura, así que eso es una parte bien fundamental de esta parte de ser holístico. Cada proyecto que se piensa, cada idea que se trae, por ejemplo, la nueva idea que estaba creándose es un mariposario. Ha sido una persona, ¿verdad?, que de la comunidad que interesa un mariposario. Hemos identificado los espacios, estuvimos haciendo como búsqueda por ahí, ya identificamos uno, pero lo que siempre le proponemos a las ideas es cómo esa idea tiene poder de generar capital también, porque entendemos que hay que generarlo de alguna forma u otra. Y eso es bien retante porque como ONG pues se dice, es que ustedes no pueden generar capital. Entonces lo que nosotros queremos hacer es no generar capital para beneficio individual, sino cómo ese capital que se genera se reinvierte y mantiene la rueda corriendo constantemente. Hay algunos que son proyectos mucho más fáciles, que se van a dar quizás porque todos los elementos se combinan a la misma vez. En el caso de la boutique, la persona que coordina pues tuvo tienda siempre en un centro comercial antes o sea que se le hace mucho más fácil, ya tiene las herramientas de coordinar un espacio como ese. Y la boutique es un espacio que abre todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado, y genera su propio capital, se autosustenta. Que supuestamente el capitalismo que tenemos ahora mismo se supone que haga eso, o sea que ese capital que se genere pues lo reinvierte en la comunidad, ya sea a través del gobierno o a través de las diferentes instituciones como los bancos y tiendas CRX. ¿Ustedes han visto algo de eso? Claro que no. No, la realidad es que no. Esa pregunta capciosa. No hay estructuras creadas, por lo menos aquí en el pueblo, ni en Cagua ni en Puerto Rico, yo creo. Bueno, el asunto es para retomar el punto de David, que en la lógica de la economía de mercado, el mercado o los intereses individuales ven las necesidades que tiene el mercado. En este caso hay unas necesidades que ellos están hablando de salud mental, de sobrepeso, de aislamiento social,
de un montón. Estas son unas necesidades que realmente no han sido suplidas por la lógica del mercado. Que no le interesa. Sí, porque no, porque no hay, en este caso, porque aparentemente no hay rentabilidad, y entonces viene el proyecto de Urbapié con otra lógica. En esta lógica ellos están, da la casualidad que están generando no solamente, primero una relacionalidad, o sea, capital social. Se conocen a este, se conocen a ese, se confían, hay reciprocidad, pero ya están en el punto de que quieren esas relacionalidades, que haya una economía, haya un ecosistema económico donde la misma gente gasta, pero a la misma vez ofrece la propia economía. Y entonces se queda el capital rotando entre el ecosistema, que yo me imagino que por ese lado una de las grandes expectativas, si ya es que uno de los proyectos ya está funcionando, por lo menos se paga su mantenimiento. Se paga a sí mismo pues mira, ya llegaron a ese punto. Sí, y tenemos la certeza de que todos los proyectos que se están creando tienen la capacidad, tienen los equipos y se están encaminando a eso, a generar un capital económico sin desconectarnos de la obligación que tenemos con las comunidades, como somos parte de ella, ¿verdad? De seguir generando capital social. Y de a la misma vez, aquí llega gente con ideas todo el tiempo. O sea, ¿Cómo es? Aquí llega gente con ideas todo el tiempo. Ideas que muy bien se afincan a lo que estamos haciendo, de todas las maneras. Y quizás como organización soñamos con llegar al momento en que tengamos el poder de ayudar a cada una de las ideas que venga a ser centrados en cómo genera ese capital social también, ese capital, ¿verdad?, de dinero que tú puedes intercambiar. Y entidades como esta, o organizaciones o colectivos como este, ¿ustedes han encontrado fuera de aquí cosas similares? De Cagua. En Puerto Rico. Yo creo que, wow, no me quiero comparar, ¿verdad? Pero Casa Pueblo, que tiene varias cosas dentro de lo que hace, a lo mejor se asemeja un poco a nosotros. No sé, de los que yo he visto, porque sí, por ejemplo, hay otros proyectos que ocupan espacios, pero tener un huerto, ocupar espacios, tener huerto, tener una tienda, tener una galería, bregar con el arte, hacer eventos, o sea, esa cosa amorfa, sí. Sí, porque le hago la pregunta no con el propósito de compararlo ni nada, pero o sea, yo creo que a donde nosotros vamos con esto es cómo nosotros vemos que en un futuro haya la masa crítica de una visión alternativa para que lo que nosotros consideramos, bueno, evidentemente nosotros no, pero lo que se considera abiertamente como lo normal o como la forma de hacer política o de hacer nuestra economía o de simplemente vivir nuestras vidas, ¿cuándo es que se va? O sea, ¿ustedes ven una masa crítica formándose para que en algún momento colectivamente se cuestione abiertamente esas cosas? Esa masa crítica es bien crítica. Eso es lo que te iba a decir, porque ese concepto yo me estaba riendo Pero aquí. sí te tengo que contar que últimamente, después de enterarse de cómo está todo el dinero de FEMA vinculado... Sí, después de María y esta desilusión. Molestarse tanto con esto del Plan 8 y cómo... Mira, yo me paso hablando ahora mismo. Mi tendencia ahora mismo en las calles es hablar sobre cómo el Plan 8 llevan 40, 30 años pagando la renta, haciendo rico al que tiene las propiedades. Y esta persona está tan inestable todos esos años cuando con esa misma cantidad de dinero pudo haber tenido una casa ya. Entonces, he hablado con un par de señoras. Hago la pausa para explicar eso porque yo creo que el dato es sumamente relevante. Cuando se hace el programa de sección 8 en el Departamento de Vivienda, se determina que el precio justo para pagar la vivienda es el 33%, el 30% del ingreso de una persona. Eso solamente existe en Puerto Rico. Eso en ningún otro lugar es aceptado como conocimiento. O sea, de hecho, cuando tú buscas cuál es el porciento de lo que paga una persona en vivienda en los Estados Unidos, estamos hablando de un 14, un 15%, en algunos casos mucho menos. O sea que en ningún otro lugar se piensa que pagar el 30%, una tercera parte de lo que tú ingresas, es justo el que tú lo pagues en la vivienda. Entonces el que se tome como política pública eso es una locura, sí. También eso indica, y aquí el último escrito que yo hice,
que en Puerto Rico, los propietarios en Puerto Rico tienen diferentes tipos de ingresos. Si tú tienes un negocio y tú vendes un servicio o un producto o lo creas, tú tienes un dividendo, una ganancia. Si tú tienes un activo financiero, qué sé yo, una cuenta de ahorro, una inversión de otra, puedes recibir el ingreso del interés. Pero si tú tienes una propiedad, tú la alquilas y tú recibes renta. Pues en Puerto Rico específicamente ese es el ingreso más estimulado que hay en los propietarios. Y es lo que ustedes están, o sea, eso que ustedes están hablando, de estas personas que están pagando Plan 8, que alimentan a estos ingresos y estos ingresos no reinvierten en la gente y en la calidad de Porque vida. esa persona nunca va a ser dueña de ese lugar, así que termina con nada. O sea, Y me da curiosidad cómo responde la gente a eso. O sea, porque son tan pocas las alternativas y los proyectos que hay para desarrollo de vivienda asequible. Cuando no se lo planteé, yo se lo planteo, repito mucho la palabra cotidianidad porque a veces simplemente de que pasó por ahí, me puse a hablar con la persona, me entero y empiezo a tener la conversación, ¿verdad? Y lo toma intrigado. Primero es cuando uno le da la información y uno dice, mira, pero venga, ¿tú no crees que con ese dinero que pudieron haber comprado una casita estable o en algún sitio un apartamento? Y ahí hacen el clic, ¿no? Lo hacen. Y por eso es que yo digo que esa masa crítica no creo que esté muy lejana de estar ahí. Es simplemente de que hay que comunicar más. O sea, tenemos que ir, ¿verdad? Obviamente programas como estos ayudan a eso, pero también comunicar desde la cotidianidad y hacer esas preguntas, esos engranes con las cosas que son reales en sus vidas. Que a la misma vez cuando se resuelven, ayudan a resolver otros asuntos que están por ahí. No tiene sentido que tú sigas enriqueciendo una clase que es la misma. Que aquí en Caguas, por ejemplo, podríamos hablar de gente que tiene 800 apartamentos, que su mayor ingreso es el Plan 8. Y hablar cómo esas residentes todos los años tienen que renovar el contrato, o están cambiando, o tienen esa inseguridad, o tienen ese problema. Que vuelvo y digo, no es una carencia de fondos ni de dinero, es cómo se reinvierte ese dinero, hacia dónde va ese dinero dirigido. Y es triste saber que un huracán como María te puede tumbar tu casita de madera y que la única opción que tienes es pagar un hotel de 30 mil pesos, 15 mil, no sé cuánto es la suma, cuando con 20 mil pesos ahora mismo en el centro urbano tú te compras una casa. Y eso pasa en todos los centros urbanos, algunos un poquito más caras, algunos un poquito más baratas, pero con la depreciación económica que hay ahora mismo. O sea, que lo que tú estás indicando es que las políticas federales lo que están es estimulando el ingreso de la renta. Claro. Y podrían ayudar ese ingreso que se gastan en renta en Plan 8 a rehabilitación de casas de personas que pueden vivir el espacio urbano y pueden ser dueños de la casa. Claro. por un tercio de lo que se gasta. De hecho, ustedes me están diciendo O un una de las causas por fideicomiso. qué el ingreso de la renta está tan alto aquí. O un fideicomiso, Este, que no tiene necesariamente que ser dueño de Ajá. la persona de la casa. Puede esa casa o ese espacio Sí, tener, propiedad colectiva. tener diferentes funciones. Una función, ¿verdad?, de vivienda, una función de lo que sea, de tienda, de generar ingresos, otra función de otra cosa. Para contextualizar lo que estás mencionando, Mike, en Puerto Rico nosotros tenemos más de 325,000 viviendas vacantes. Y de esas 325,000, 100,000 o más, porque estos son los datos de 2015, están ubicadas en los centros principales de Puerto Rico. O sea que esa accesibilidad y esa calidad de vida está, la oportunidad está desnuda ahí. Está ahí. Sin embargo, pues la política pública del gobierno, tanto el federal como el estatal, pues ha sido esa, de fomentar el programa de sección 8, beneficiando a las personas que ya tienen una ventaja en términos de ingresos, y definitivamente beneficiando al sector de la construcción, que se sigue beneficiando de hacer estos proyectos que aportan al desparramo urbano y que aportan a una visión totalmente opuesta de lo que ustedes están promoviendo. No, y también es interesante también, porque desde el punto de vista estrictamente económico, si lo que deja dinero es la renta, ¿dónde van tus inversiones? Claro. A concentrar propiedades. Para concentrar tus propiedades. Y entonces tú tienes un problema entonces de lo que ustedes comenzaron. Hay unas necesidades que no se están cumpliendo. Exacto. Y ahora ustedes tienen estas personas de Plan 8 que vienen aquí por unas necesidades. Y también es por el otro lado,
están los dueños de los edificios que prefieren tenerlos cerrados que tener unas rentas accesibles. El edificio se sigue deteriorando y es un problema para la comunidad porque puede traer problemas de salud, ¿verdad? Etcétera, por los hongos, etcétera, si no le dan mantenimiento. Además, el edificio se sigue deteriorando y va bajando su valor, ¿no? Mientras que si rentamos unas rentas justas, ¿no? Pues la persona que está viviendo ahí tiene que darle mantenimiento al lugar y para poder vivir tiene que hacer unos arreglos. Así que yo creo que de esa manera se beneficiarían los dos. Y la economía, porque los municipios autónomos tienen en su ley, entiendo, la potestad de poder poner topes de renta. Lo tiene tanto los municipios como el Departamento de Vivienda, ambos. Entonces, ahí están todos, o sea, los mecanismos, existen muchos mecanismos que es solamente hacerlos valer y ya, que no hay que gastar dinero. Sí, para poder resolver unas necesidades, pero pues no se están atendiendo porque pues son otros. Bueno, pero lo interesante del caso es que por una parte lo podemos ver negativamente, pero por la parte positiva es que surgen proyectos como ustedes, ¿no? Proyectos como ustedes que tienen una metodología diferente. La metodología no es la rentabilidad, sino que vamos a través de caminar los espacios, a crear espacios que llenen las necesidades de la gente, ¿no? Y no solamente ya ustedes no están trabajando las necesidades estrictamente, ustedes están trabajando también lo que la gente imagina, o sea, lo que la gente quiere soñar, porque ese es el otro componente que ustedes no han hablado. Esa es otra cosa que en el desarrollo económico también hay que redefinir lo que es el trabajo, ¿no? El trabajo y más en los espacios urbanos, que es lo que se convierte en trabajo. Realmente vemos el trabajo como la herramienta para satisfacer tus necesidades, o podemos construir un sistema que en sí mismo pueda cumplir con tus necesidades. No que tengas que que generar un dinero para luego pagar la casa, quedarte pelado y ver si tienes para comer, sino si se construye otro modo de vida, se atenta tanto al capital, ese es el problema. O sea, es demasiado lo que se pierde, es demasiado lo que ellos pierden o es demasiado lo que nosotros no podemos todavía, ¿verdad?, ver y construir en la cotidianidad. Yo creo que esa es la invitación también. Hay literatura sobre esto y yo lo he encontrado este tema sumamente interesante por mucho tiempo. Y hay una visión que sería que se llama el derecho a ser vago, the right to laziness, que es eso que tú estás planteando, como también está la versión un poco más radical. Las dos son, para mí son muy convincentes. Hay una que te estipula que Él no practica en su vida cotidiana, él no practica la vagancia. pero el otro que te habla de la necesidad de negarse a trabajar. No ser vago, sino negarse a trabajar, viendo al trabajador como ese ente que hace rico al otro. Exacto. Y entonces el negarse a trabajar es un stance o una postura de principio en donde me voy a negar hasta que el sistema responda a un sistema egalitario de repartición del capital que se genera. Que sea justo. Mira, yo tenía carro y ahora no tengo, y el carro mío yo salí de él por las multas de AutoExpreso. Y yo en aquel pero lo van a cancelar. Pues, pero hace años. Entonces, en aquel momento yo sabía que eso iba a explotar. Yo pude haber escogido esa lucha y quizás ahora mismo no hubiese vendido el carro porque iba a tener información antes que mucha otra gente, ¿verdad? Pero no lo vendí y la realidad es que te diste cuenta de que el sistema fue injusto desde que se impuso. Entonces, hay que transformar esos sistemas que van a seguir imponiendo cosas a todo tren, que no van a estar de acuerdo con la realidad de nosotros, de la gente que estamos a pie, de la gente que estamos en la cotidianidad, de la gente que no va a tener expectativas de un empleo de esos que te genera, qué sé yo, 100,000 pesos al año. O que no lo quieres, porque yo no me veo en una oficina de 8 a 5, no más. No más. Por eso de los millennials y toda esa pendejada. O sea, que se buscan otras, creo que hay que construir esas otras alternatividades. Y es bien difícil, pero a la misma vez el terreno está fértil, porque tenemos un país que está ahora mismo en una posición donde hay que atreverse a quebrar o a romper las reglas o las leyes que permiten que una persona, por su derecho a la propiedad privada, imposibilite el desarrollo de una comunidad entera. Y eso tiene que cuestionarse. Da un ejemplo, porque eso es lo que estás hablando es bien importante.
O sea, ¿en qué condiciones? O sea, porque ustedes han enfrentado eso. Ustedes están ocupando un espacio, ustedes están rehabilitando un espacio, o sea, lo están viviendo el espacio. Están viviendo el espacio, pero no es un espacio que lo están viviendo individualmente, sino colectivamente. Porque el concepto es el concepto de encuentro, de yo y el otro, y el otro y el yo, ¿no? Entonces, como un privado, un propietario, que la única intención es la rentabilidad, obstaculiza que eso se dé. Ustedes me imagino que han tenido experiencias, ¿no? Como si tienen una. Pues, la experiencia de Valle Garita, pero antes de Valle Garita tuvimos una experiencia con el huerto. El primer espacio que se diseñó para el huerto es lo que es cuando uno va al Huerto Feliz actual, la plazoleta que queda, ese fue el primer espacio que se diseñó para hacer un huerto. Esa era otra casa que había al lado, que la habían tumbado. Y llevaba quizás 30 años abandonada, era una casa de madera antigua esa. Y el dueño, el supuesto dueño de Albacea, se define como el Albacea, aparece a pedirnos una renta de $500 por un espacio que lo que nosotros estábamos haciendo era sembrar allí y bien poquito porque realmente... Y era un espacio que que llevaran 30 años sin... 30 años... O sea, que ustedes lo ocupan, entonces el hombre ve la oportunidad y empieza a cobrar. Y si vamos a ver, le añadimos valor al espacio porque lo limpiamos, ¿sabes? O sea, un espacio donde el municipio tumba una casa, ¿verdad?, que estaba declarada de estorbo público. Puede pasar un año, y sí, en los centros urbanos, un año de un espacio cerrado, un espacio que tú ni mires para ahí porque está lleno de agujas por todos lados, porque tiene problemas de ratas, de plagas y un montón de cosas más, porque está oscuro, porque no puedes pasar por ahí. Y eso es atentar contra el desarrollo económico de la comunidad, con esas otras alternatividades también. Después de María, pues todos estos edificios hay muchos que están en estado bien crítico, que son un peligro de salubridad, de verdad, porque el hongo ¿verdad?, se siente desde afuera. Así que es un poco negligencia del dueño y del municipio también. Y aparentemente parece que es un problema también de parte del gobierno que no pone las condiciones para el uso social de la propiedad. Porque yo tengo eso ahí, me está causando plagas, me está causando cuanta cantidad de cosas. Así mismo como ponen una multa de AutoExpreso, pueden subir las multas que se le dan a las personas que tienen un edificio cerrado, abandonado, sin pintar por 5 años. Pues No sé, o algo, ¿verdad? existen los códigos urbanos que precisamente Exacto. dicen eso, que se supone que si tú no mantienes en unas condiciones óptimas el edificio que está cerrado o vacante, pues que se le van a dar multas. Entonces, a mí me consta que eso nadie lo hace, entonces eso no se sigue. Pero también me gustaría que abundaran en una experiencia que dieron. Hubo una charla que estuvimos hace unos meses atrás en la plaza, en donde ustedes dieron la experiencia de cómo la policía intervino con una ocupación. Sin embargo, pues, o sea, nadie sabe, o sea, muy poca gente sabe que la policía no puede intervenir con ustedes a menos que el dueño sea el que pone una querella. Entonces, pues me resulta siempre bien conflictivo el que la policía sí intervenga cuando no tiene que intervenir, simplemente porque se piensa que estas son acciones que no se deberían permitir. A mí, mira, las ocupaciones no son bien vistas, lamentablemente. En un país como este, donde hay tanto edificio abandonado, hasta cuando ese ejercicio de ocupar capta la atención de diferentes personas, incluyendo jóvenes o adultos, pero sobre todo jóvenes, quizás porque lo ven con la más urgencia, porque cuando hablamos de los jóvenes en este país de 18 años, 19, 20, 21, ellos no son morones, ellos están viendo el futuro que hay, y el futuro que hay es bien incierto y lo tenemos incierto nosotros ahora, imagínense en cómo ellos lo ven. Entonces es bien complicado porque cuando empezamos a hablar de un fenómeno como María, que nos hizo tirarnos a buscar cuáles eran los árboles que quedaban vivos, cuáles eran los espacios que podíamos tener acceso a alimentos, todo ese tipo de dinámica, la policía llega a Valle Garita buscando supuestamente unas puertas. Unas puertas. Unas puertas. Y en ese trajín, la policía manda a detener a las personas acusándolos de tener esas puertas. Y ahí entendíamos que lo que querían buscar era información de quiénes eran los que estaban ocupando el espacio, porque no tenían evidencia concreta, ni tan siquiera la evidencia demarcaban los rostros o personas de las personas que estaban ocupando en aquel momento.
Lo vimos hasta cierto punto como Una amedrentación. Pero nunca Sí. nunca hubo una formulación de cargos. no hubo O sea, nunca no. hubo formulación de cargos, Metiendo miedo. Sí. metiendo Sí, miedo pero realmente. en este caso está claro que la policía estaba ofreciendo un servicio privado, Claro, no sí. estaba ofreciendo un servicio público. No estaba, o sea, estaba siendo utilizada, ¿verdad? Y quizás para mantener el control de la situación, saber quiénes eran los actores, ¿verdad? Porque eso, me imagino que como Estado, el Estado siempre está buscando quiénes son los que tienen que estar, los que están haciendo cosas que son extrañas, que no están haciendo... Aquí todo el mundo ocupa espacio, o sea, Urbiapía no es... Aquí yo estoy seguro que deben de haber como más de 20 casas ya donde ya vive gente, donde hay gente ahí haciendo cosas y hasta con cierta solidaridad, porque estoy seguro que le abren las puertas a otra gente que está por ahí en la calle sin tener vivienda. Y que en ese sentido nosotros no es que somos más especiales que otra cosa. Quizás lo que pasa es que tenemos Más ruido. y eso. tenemos un rostro, no queremos un cambio en la política. Entonces, no es lo mismo que yo ocupo un espacio y me voy callado, estoy ahí y no provoco, no quiero provocar, o no tengo interés de provocar. Pero cuando nosotros vamos a las reuniones con el alcalde o con gente de la oficina, hay una propuesta. O sea, hay una propuesta distinta a cómo hacer las cosas. Entonces, ahí es distinto. También es como que, como yo veo la dinámica es, ustedes están pugnando la imaginación del espacio. O sea, Claro. estamos hablando de unos Claro, porque privados. Ya esto se pensó. Sí, sí, o sea, los privados tienen una visión que a veces no la tienen, simplemente están esperando a que se desarrolle la visión por otro, para ellos sacar dinero. Para sacar dinero, que es lo que Tú puede sabes, están esperando eso, y entonces, pero están ocupando un espacio y como tienen el dinero, tienen las condiciones para, en la manera en como nosotros vivimos actualmente en Puerto Rico, tienen las condiciones para imponer la imaginación del espacio. Porque eso es lo que están haciendo, eso es lo que me lo están demostrando. Y ustedes están pugnando no solamente esa forma o sea, están democratizando entonces la imaginación del espacio. Pero es una democratización que consiste como en una desobediencia. Claro. Para democratizar tenemos que desobedecer. Y para abaratar costos, porque lo económico, la realidad es que una persona si va a montar una idea como un mariposario es difícil. Si no tiene un capital semilla para hacerlo, no lo va a poder hacer, a menos que ocupe, a menos que decida trucar unas leyes, unas reglas en un momento y luego forzar al sistema a reconocer que eso funciona y que tiene que estar ahí, que tiene una necesidad y la cumple. Y es importante tener, yo pienso, ¿no? Y te hago la pregunta y me corrigen, ¿no? Que si un privado tiene un edificio aquí y lo quiere desarrollar, yo no creo que ustedes tengan ningún tipo de problema de que ponga un negocito, de que ponga una galería de arte, de que ponga, porque precisamente lo que quieren es que lo ocupen para que hagan algo. Para nada. Que haya nosotros- un movimiento sí, económico movimiento y económico, que podemos, fortalezca. porque eso nos ayuda a todos. Así que- Empleos nuevos, más... Nosotros más- quisiéramos que ellos aportaran también al Fondo de Inversión Comunitaria Autónoma. Pues eso es importante, porque es que para que no lo vean como que ustedes son unos radicales, No, para nosotros es bien ustedes están importante combatiendo que- un tipo de forma de propiedad que no tiene ninguna función social. Claro. O sea, pero bien importante, o sea, porque estoy seguro que ustedes han tenido estas conversaciones por la gran diversidad que hay en su grupo, pero aquí hay un issue claramente generacional, en donde, a pesar de que todo el mundo está jodido, pero tienen las personas que son propietarios tienen sus propiedades, trabajaron por eso, se jodieron por eso. Sin embargo, ahora con el bajón que hubo en el valor de su propiedad, pues se ven afectados. Y entonces ellos están luchando por ese derecho, a vender a un precio en donde ellos no pierdan tanto. Sin embargo, el precio que ellos lo quieren vender, pues nadie lo puede comprar. Entonces, pues, ¿cuál derecho va por encima? ¿El derecho a la accesibilidad de comprarla o el derecho de venderla? Entonces, pues esta yo creo que es la pelea generacional que está sucediendo ahora mismo. Entonces, pues, ¿cómo ustedes han visto eso? Porque me imagino yo que ustedes deben conocer quién es el dueño de esto, quién es el dueño del otro. Es bien tricky, porque... ¿Tricky? Sí, tricky, porque... Es que depende es bien individual. Sí, cada caso es distinto, pero sí conocemos dueños de edificios, sí hemos tenido conversaciones con ellos.
sí le hemos hablado de las posibilidades de en vez de tenerlo cerrado, tenerlo activo para que se incuben ideas que están llegando, que son posibles y son viables. Es que no se puede propuestar tal cosa y decir, pues eso va a darse por osmosis. Entonces, no funciona así la realidad de la cotidianidad. Pero si la mano invisible mantiene el balance. Esa mano mantiene un balance bien desbalanceado. Como me dijeron hoy. Un balance bien desbalanceado. Hoy me dijo el profesor Carlos Gilbert, que dio clases en Bolivia, no me lo habían dicho a mí, los bolivianos, cuando visito. ¿Cómo se expresa la mano invisible en el mundo andino? Parece que aquí en Caguas también la mano invisible del mercado se expresa así. Sí. Mira, aquí hay edificios que de un valor que tenían antes, porque también hay unos que hemos podido medir antes de María y después de María. Estamos hablando de un edificio que te costaba 250.000 antes de María, ahora te cuesta 100.000. Entonces, el valor ha bajado tanto que muchas de estas personas si venden ahora ni tan siquiera les conviene. Les conviene incluso más abrirlo a posibilidades porque fortalecen la economía que le va a dar el valor a ese edificio eventualmente. Si uno lo mira desde ese lado, yo pienso que hasta que tiene más sentido. Lo que pasa es que le pedimos el desapego a los pobres, pero los ricos no quieren aprender él. También muchos de ellos tienen un problema porque, vamos, la economía no está bien para todos, o sea, para mucha gente, así que ellos también se han visto afectados y muchos de ellos tienen unas deudas con el crimen que son bien altas y entonces pues eso también les imposibilita un poco de hacer algo con los espacios. O sea que ciertamente todo indica que hace falta algún tipo de diálogo bien abierto entre diferentes sectores, los que están jodidos, los que están jodidos, los que están más jodidos y los que están más jodidos todavía. Un resumen tan hermoso el que acabas de decir. Pues, y de alguna forma, pues las diferentes institucionalidades pues tienen que empezar a pensar de una forma distinta en cómo resolver estos problemas, sin que la lógica de la rentabilidad sea el driving force o el único criterio para pues, determinar cuáles van a ser. Sí, en este caso es buscar específicamente y únicamente renta, o sea, ingreso de renta. Y porque esa forma de pensar lo que conduce es que los espacios pierdan el valor social o la necesidad social de vivirlos y de disfrutarlos. En este caso, que es lo que ustedes, es la propuesta de Urbapié con una metodología en la cual vamos a encontrarnos caminando. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, entendí. Yo por lo menos lo entendí. Yo lo acabo de entender ahora también. Eso es parte de caminar. Eso es parte del caminar. Hoy nos toca caminar, ¿no? Nos toca caminar. Me gusta yo no sé exactamente cuánto tiempo llevamos, pero yo creo que ya estamos en... Yo quiero hacer unas últimas dos preguntas, ¿no? Seguro. Con motivo de vincular a los otros programas. ¿Qué era Urbapié antes del huracán y qué es Urbapié después del huracán? ¿Hay un perfil diferente, lo que era antes, o se mantuvo el perfil? Yo le añado una pregunta a eso, que es, ¿cómo se vería este espacio sin Urbapié? Son dos preguntas diferentes, pero están relacionadas. Perdón. Bueno, el perfil ha cambiado, sí, ha cambiado después de María. Ajá. Bueno, nosotros, como tuvimos el comedor social y llegó tanta gente a comer, básicamente como 500 personas diarias, mucha gente nos empezó a conocer y Urbapié empezó a crecer porque obviamente también con estas necesidades la boutique abrió y ahí se necesitaron manos nuevas y llegaron voluntarios nuevos. Al huerto llegaron un montón de voluntarios nuevos y gracias a María el huerto es lo que es hoy día porque fue un espacio que intentamos meterle mano muchas veces y como que hubo trabas y qué sé yo, pero gracias a María y que estuvimos básicamente 2 meses paralizados, sin luz, sin agua, qué sé yo, pues el huerto arrancó la boutique, arrancó Valle Garita, que también ya se tenía pensado pero no se había hecho. Así que nosotros crecimos, nos ayudó grandemente y estamos ahora como un poco en la organización porque nosotros éramos 5 o 6 personas y ahora somos como 30 y pues, wow, tenemos que organizarnos hasta, ¿verdad?
fiscalmente, todo esto, ¿verdad? Todo el papeleo, toda esta cosa administrativa que no nos gusta hacer, que nos tenemos que sentar a hacer obligatoriamente porque hemos crecido mucho y queremos desarrollar los proyectos a su máximo potencial y seguir creciendo, ¿no? Qué bien. Y sin Urbiapie, pues, o sea, no hubiese ocurrido esta entrevista. Yo creo que... Si no estuviese este arte, porque sobre todo después de María, ¿no? Sin Urbiapie, esto sería un pueblo fantasma. Por lo menos el área del paseo. Fantasma, pero también voy en las de la sin Urbiapie, quizás no hubiese una apropiación de la imaginación, porque cuántos de estos cuadros que hay aquí fueron de gente que no pintaban, empezaron a pintar y ahora tienen toda esta producción de un imaginario, o sea, imaginando el espacio, imaginando la vida. Y entonces, y el arte siempre es significar, darle sentido a a una vivencia. En este caso, a un compartir, porque sea un espacio donde se está encontrando. Y a mí me parece que, aparte de que es un espacio de encuentro, es un espacio para imaginar. Y a mí me parece que aquí se puede ver los compañeros cibernautas, si no hubiese Urbiapie, muchos de estas, aquí hay gente que no era artista que está tirando aquí, ¿verdad? No solo eso, los murales pues, de Yo ya estoy pintando también. Mira, tú sabes. Urbiapie llenó el pueblo de arte con todos los murales que hay. Si uno camina por el paseo está lleno de murales y grafitis y ha venido gente de todas partes del mundo a hacer grafitis aquí al pueblo. Así que el arte, la música hemos llenado esos espacios con arte, música. Y los hemos sacado a la calle. Sí, que la gente se apodere de esos espacios porque son públicos, están ahí. Sí, ustedes hacen el ejercicio de pugnar el espacio, de imaginar un espacio contra la gente que no... Es bien interesante porque en una conversación reciente salió el tema de Valle Garita en una oficina de gobierno y se cuestionó la estética, ¿verdad? Y cuando llegamos entendía la premisa que partía la persona que cuestionó la estética, pero a la misma vez era un plantearnos una estética particular. Sí planteárnosla, pero entonces repensarla desde nosotros y lo que nosotros somos. No para complacer la estética que otros, ¿verdad? Quisieran, porque, no sé, yo creo que no es ni justo que alguien hable de la estética de un espacio que nadie ha metido mano anteriormente. Que no es de ellos. Y que se está metiendo mano desde la nada. Entonces yo creo que reducirlo a la estética, o reducir un proyecto a la estética, o reducir el arte a la estética, o reducir las acciones a no sé, a lo que se vea bonito. Sí. Reducir el arte a que se vea así. Porque en un proceso de ocupación hay otras experiencias que da de por sí demarcan una estética que hay que reconocer. Y eso yo creo que Urbiapie ha venido a transformar también esa estética de la ciudad, de cómo esa ciudad se pensaba y cómo ahora se está pensando. Cómo ahora la estamos construyendo también. Porque, bien interesante, María acaba ahora y nosotros casi todos nos mudamos. Hicimos una transición en el mismo centro urbano de adquirir, ¿verdad? Esa mudanza. Y cuando uno analiza ese proceso tan natural en mucha gente, que es creado por las mismas condiciones, te das cuenta de que la urbanidad merece ese flujo constante de gente, de que tú de repente los espacios estén llenos de unas personas distintas, no sé, hay otra energía, se evoluciona un poco. El edificio en el que yo me mudo estaba completamente vacío y ahora es un edificio que tiene las posibilidades porque ya yo estoy allí. Y eso, cada uno de los que vivimos aquí, igual Vanessa con el edificio donde está ahora, nuevo, cada vez que nos mudamos hacemos una transición es pensando eso, ¿no? Cómo impactamos, no tan solo desde los proyectos que estamos generando, sino esa vida en comunidad, más allá hasta en nuestras propias casas particulares. Y eso es comunidad. A la realidad, cuando tú lo defines, pues Urbiapie es comunidad. Si no existiese Urbiapie, quizás estaba la comunidad geográfica, física, pero ese sentido de pertenencia, ese sentido de estamos haciendo algo aquí por mucha otra gente, pues no estuviese existiendo. Y es una lucha de todas las comunidades, ¿verdad? Porque aun cuando te quieran satisfacer las necesidades desde el punto de vista de lo que ellos piensan que es lo que la comunidad necesita, pero muy pocas veces se escucha cuáles son las ideas de la comunidad, que a veces son mucho mejores de las que ellos tienen, porque con algo mucho más sencillo
básicos podemos resolver muchos problemas. Aquí con nosotros poner banquitos, por ejemplo, en el paseo, ya con eso podríamos transformar el espacio y la dinámica que se da en el paseo y la gente se quedaría más tiempo. ¿Qué está Cosas pasando? bien sencillas, ¿qué está pasando? Poco a poco hemos ido poniendo sillas, sacamos los sofás para afuera. Ya hay un negocito que Ya abre hay por un las noches. negocito con mesitas afuera. O sea, empezamos a utilizar el espacio, ocuparlo, a ver si ¿verdad? Transformarlo. Está ahí para usarlo, para usarse. Pues sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo de que esto es una iniciativa que se debería replicar a través de la isla, más tomando en consideración la cantidad de espacio vacante, tomando en consideración todos los fondos que vienen de desastres, tomando en consideración tantas cosas y tanta necesidad que hay, pues definitivamente esto es un proyecto que de alguna forma tiene que conectarse y empezar a continuar haciendo redes para que de alguna forma pues se contagie por ahí. ¿Hay algo más que quiera? No, como ya nos pasamos del tiempo y cubrimos unas ciertas bases, me hubiese gustado otras cositas más, pero por ejemplo, hay dos preguntas que me hubiese gustado hacer. Es ¿cómo a ustedes se les ocurrió esto, pero a nivel personal? O sea, ustedes dos personas, específicamente de Zeus, que creo que es uno de los fundadores de esto, ¿cómo se le ocurrió? Y segundo, hay el vacío, o sea, esto creo que el municipio en Cagua, parte de lo que sucede aquí en Urbapié, es que empieza la crisis fiscal y todos los proyectos que tenía el municipio, con la crisis fiscal no se puede dar. O sea, ¿no? Había un proyecto, un diseño urbano para todo esto, para el municipio de Cagua, para el centro urbano de Cagua, empieza la crisis fiscal y no se puede gastar dinero y no se puede llevar a cabo el proyecto y hay como que una desocupación del municipio, o por lo menos ya no puede el municipio tener la capacidad de definir el espacio. Entonces vienen ustedes, pero vienen, no es por una casualidad, porque ustedes son unos sujetos que se han transformado, ¿no? Pero anteriormente que naciera esto, ¿qué fue el impulsador? O sea, eso me llamaría la atención mucho. Ustedes jangueaban aquí, iban, bebían acá, jugaban maquinita aquí, compraban limber acá, no sé cómo era la cosa, y de momento me imagino que, coño, yo viví aquí y esto ya está muerto. No sé, eso. Bueno, yo me mudo al pueblo como tal en el 2013. Yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico y luego digo, pues mira, me sobra un dinerito, voy a ver, quiero mudarme. Y asimismo, pues, la carencia de esos espacios de encuentro, ¿no? Pero también empezamos a coincidir con gente que ya estaba teniendo ideas, creando cosas, ¿verdad? Como es el cofundador, que es Janiel, que él ya era parte de una cosa que se llamaba Black Book, y ahí era un poco un proyecto dirigido más al arte urbano como tal, ¿no? El hip hop, el graffiti, las diferentes variedades. Y en ese caso también, pues, jangueo, literal. Nos íbamos a las barras, de más abajo, aquí de los Tres Brincos, nos tomábamos una cerveza, nos tomábamos un café, pensábamos si nos íbamos allá al Black Book también. Quizás siempre ocurre de que, o no siempre, pero la mayoría de las veces siempre ocurre que hay alguien que es como el reclutador, que va viendo personas que a lo mejor tiene una conversación, hace un clic y dijo, mira, esta persona está pensando lo mismo que yo, pues qué tal si juntos y juntas empezamos a meterle mano a esto. Y así fue como pasó. Y así, En los chinchorros. Chinchorros, en el café de la plaza, en el jangueo cotidiano. En los espacios. En los mismos espacios. En los espacios, mismos en los espacios, encuentros. En los encuentros. Y fue mucha gente, o sea, fue muchas conversaciones. Aquí nosotros nos inscribimos en el 2015 y esto se viene pensando desde el 2000, un año antes quizás, y 2 años antes ya estábamos por ahí pensando qué íbamos a hacer. Cuando yo me mudo para el pueblo, la primera semana, mi mamá cuando me deja me dice, ¿por qué tú te mudas para acá? Tú no ves que esto aquí está muerto, esto no tiene vida, nadie quiere vivir aquí. Y en mi mente yo diciendo, no, todos los jóvenes viven en los centros urbanos. Ahí tú tienes la diferencia generacional también. Claro. Porque las personas están renunciando. Mi papá a ese derecho a la ciudad. Le dice a los jóvenes, emigra, pero eso es una renuncia.
vete, aquí no tienes nada que buscar, pero ¿por qué tú le dices eso? Porque es una renuncia de de apropiarte del espacio, de apropiarte de tu país, de apropiarte de cómo tú quieres vivir, ¿no? Eso lo he visto ya en un patrón. Ahí sí yo aprovecho porque definitivamente no estaba en mi radar expresarme sobre eso, pero definitivamente yo creo que eso es el tema central de lo que estamos hablando aquí. Claro. A nosotros como sociedad, pero yo creo que nuestra generación aún más todavía, se nos ha vendido una idea de lo que debe ser nuestras vidas. Nos tenemos que estudiar ciertas profesiones para comprar ciertas casas, para tener ciertos carros, tener ciertos amigos. Entonces pues eso ya está como predefinido por todas estas cosas que nos han puesto en la cara todo el tiempo. Y pues definitivamente algo que define nuestro proyecto en gran medida es cuestionar eso, cuestionar cómo a través de toda la historia de Puerto Rico, que es una historia sumamente violenta, en donde pues se ha echado para el lado las aspiraciones de mucha gente, solo para esa idea del profit y esa idea de la rentabilidad para beneficiar a una gente en particular. Y estos proyectos pues caracterizan esa resistencia o esa alternativa de que mira, estas cosas todavía no están escritas en piedra y nosotros tenemos no solamente la capacidad, sino la responsabilidad de asumir esas luchas y de asumir esas responsabilidades de, mira, esto es de nosotros y de alguna forma está en nosotros también el que pues, esto cambie. Si no hacemos nosotros algo, pues no va a cambiar. Exacto. Y van a ganar pues, esos intereses particulares. Y entonces quería decir, atar con eso, un pensamiento que tengo hace tiempo, que es que no luches contra el sistema, sino salte de él y ya. Porque si luchando contra él no vas a poder, el grande te va a ganar. Pero si te sales de él, piensas fuera del sistema y buscas la manera de hacer tu calidad de vida y tu economía, etcétera, pues yo creo que por ahí es que vamos a tener que trabajar. Bueno, pues entonces yo voy a cerrar. No, pero voy a cerrar con esta reflexión de los compañeros, específicamente de David, que me gustó también mucho lo que dijo David, es que es una generación que está impugnando el imaginario de lo que es, lo que ellos hablaron, lo que es calidad de vida. Y eso se hace caminando y en los encuentros. Eso es lo que nos está proponiendo Urbapié. Yo les agradezco a Zeus y a Vanessa por estar presente aquí, bueno, por hacernos esto en nuestra casa el día de hoy. Bienvenido. Yo sí hago la acotación identificando que Enrique no está libre de pecado. El profesor es Gilbert, no Gilbert. No me fallé. Así que ahora sí, pues cerrando ahí. Bueno, después de otro programa que pues otro error de nombres, pues gracias a los compañeros y nos vemos en otro programa de Haciendo Generación. Gracias. Tú te has puesto a pensar si todo el mundo en contra del gobierno se levanta. Hey, sacamos al que sea del poder solo por joder y el respeto se planta. Hey, nunca ha habido mano santa, tiremos la manta para los muertos con corbata en la garganta. El pueblo no olvida pero aguanta y lo malo con malicia se espanta. Moléstate y levántate, moléstate y levántate, moléstate y levántate. Y es hora de que paren el abuso y me rehuso.